Éxodo capítulo 12, ¿de qué trata? ¿De qué va? Éxodo capítulo 12 es básicamente recuerdan ustedes de las 10 plagas de que fueron enviadas a Egipto. Dios específicamente iba a herir el corazón de Faraón, y la manera de que Dios determinó herir el corazón de Faraón fue con la última plaga. La última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Pero recuerden ustedes que también los israelitas iban a ver afectados por esta maldad, por esta oscuridad que iba a descender sobre todo Egipto. Así que Dios habló a Moisés para que Moisés hablara al pueblo de Israel y pudieran entonces prepararse, pudieran entonces apercibirse por lo que iba a acontecer en los próximos días o en las próximas horas en el pueblo de Egipto. ¿Qué iba a suceder, pastor? Bueno, Dios había determinado que iba a acabar con los primogénitos, que iba a acabar con el principal de entre los hijos de todo el pueblo de Egipto, incluyendo a los israelitas. Pero Dios le dio una serie de pautas, Dios le dio una serie de mandatos, una serie de ordenanzas, una serie de códigos que si ellos lo obedecían, entonces iban a ser librados de la situación que venía sobre Egipto. ¿En qué consistía esto? Bueno, básicamente esa fue Éxodo 12, es el génesis de la Pascua, es el génesis o el origen de la Pascua. La Pascua como la celebra el pueblo de Israel, no la Pascua que nosotros conocemos y que la celebramos de una manera totalmente distorsionada, sin ningún propósito bíblico. No es eso. Ese 25 de diciembre y estas fiestas que celebramos y la gran cena que nosotros hacemos en Occidente no tiene que ver propiamente con esto, porque esto es algo totalmente distinto. Lo que ellos están celebrando aquí es la liberación. Escuche, ellos están en Egipto y ya están celebrando la liberación de Egipto. Dios le dijo: ustedes van a celebrar la liberación que yo voy a ocasionar en ustedes. Eso ya está firmado, eso está garantizado. Ustedes ven a Faraón haciendo presión, pero eso ya se dio, porque ya Dios lo determinó. Tú podrás tener enemigos que estén diciendo que no, podrás tener personas tratando de oponerse, tratando de resistir lo que Dios dijo que va a hacer contigo, pero ya tú puedes celebrarlo, porque si Dios lo dijo, dice la palabra, no lo hará. No hay nada que Dios prometa, no hay nada que Dios determine que no se cumpla. ¿Alguien dice amén a eso? Si Dios dijo que te iba a bendecir, aunque estés viviendo algo contrario, aunque estés viendo algo contrario, usted puede hacer fiesta, porque si Dios lo dijo, se hará y se va a cumplir. Bueno, Dios determinó entonces lo siguiente: para que ustedes no sean afectados, para que mi pueblo Israel no sea afectado, Dios les dijo entonces que tenían que buscar un cordero, tenían que sacrificar un cordero y tenían que tomar la sangre. Así que esto es símbolo de la sangre. Tenían que tomar la sangre. Iban a celebrar la Pascua, y la Pascua tenía un objetivo bien específico. Dios le dijo en Éxodo capítulo 12, cuando usted lo lee se va a dar cuenta que Dios le dijo: este será el principio de mes. De ahora en adelante, de generación en generación, ustedes van a comenzar a contar los meses a partir de esta fecha, de este mes y de este día. O sea, lo que ustedes vivieron cuando estaban en Egipto, lo que ustedes vivieron antes de llegar a Egipto, ya no cuenta. No importa si fuiste esclavo, porque de ahora en adelante Dios te mete en una nueva temporada. Dios le dijo a ellos: de ahora en adelante comiencen a contar. Olvídese de lo que pasó atrás, olvídese de lo que sucedió detrás, olvídese de lo que te hizo llorar, porque de ahora en adelante este será el mes de la Pascua. De ahora en adelante vas a entrar en una nueva temporada. Y yo creo que nosotros como Israel espiritual recibimos la misma palabra de Dios. El mismo día que usted recibió a Jesucristo, el mismo día que usted hizo un pacto con Dios, ese mismo día Él dijo: he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Así que deje de contar hacia detrás,
Deje de recordar la vida pasada. Deje de recordar los meses pasados, los días pasados, y comience ahora a decir: todo lo puedo en Cristo. Él es mi nueva fuerza, Él es mi nuevo camino, Él es mi nueva vida. Así que Dios le dice: tomen un cordero. Y ellos tenían que tomar el cordero y sacrificar el cordero y tomar la sangre de ese cordero. Y dice el texto que cuando ellos tomaban la sangre del cordero, entonces tenían que tomar dos columnas, las dos columnas de su casa, y tenían que mojarla de sangre, y el dintel de su casa, y dice la Biblia que tenían que sellarlo con la sangre. Tenían que hacer un sello para, dice, y esto les servirá de señal a ustedes. Cuando venga el ángel de la muerte para cobrar la vida de los primogénitos y vea la sangre, ¿sabe qué va a hacer el ángel? El ángel va a ver que ya alguien fue sacrificado por ustedes. Ya un cordero se sacrificó por ustedes. ¿Usted está entendiendo lo que Dios está diciendo? Cuando la enfermedad toca tu puerta y ve que tienes la sangre del cordero, tú tienes que decirle: ya alguien pagó por mi enfermedad. Ya alguien está entendiendo lo que estamos hablando en este lugar. Ya alguien pagó el sacrificio de mi sanidad. Alguien ya pagó. Ya un cordero fue inmolado y fue sacrificado. Cuando ellos están celebrando la Pascua, todos los hijos de Israel están poniendo sangre en el dintel, sangre en las columnas, sangre. Y ellos estaban diciendo con esto: alguien ya fue sacrificado por nosotros. Ya un cordero fue sacrificado por nosotros. Ya un cordero sin mancha, un cordero sin arruga, el cordero más esbelto, el más fuerte, el más gordo, ya fue sacrificado. El primogénito ya fue sacrificado por nosotros. Por eso es que Dios le dice: ustedes van a celebrar esta fiesta de generación en generación, porque ustedes se van a acordar que ustedes tenían que pagar con su vida, pero alguien pagó con la suya para que ustedes puedan vivir. Nosotros hoy estamos haciendo remembranza de los coritos, de los cánticos, pero la mayor remembranza que tenemos que hacer nosotros es que nosotros no podíamos pagar esta salvación, ni siquiera la merecíamos, y Cristo se tuvo que sacrificar. Cristo tuvo que tomar el sacrificio vicario, el sacrificio de sustitución, para que hoy usted pueda estar ahí en ese lugar alabando y glorificando el nombre de Dios. Que nosotros estemos en este lugar, a nosotros nos resultó gratuito, pero Cristo tuvo que pagar un gran sacrificio. Es un error decirle a la gente que la salvación es gratis. No, la salvación no es gratis. La salvación tiene un alto costo, tiene un alto precio, pero alguien lo pagó por ti. A ti te resultó gratuito, pero a él no le resultó gratuito, porque al Padre le costó su único hijo. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que entregó a su único hijo, para que todos aquellos que en él creen no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Y dice San Juan 10:10, pero sabe, el ladrón viene para matar, hurtar y destruir, pero Cristo dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él no solamente vino a traer vida, sino que vino a traer abundancia de vida. Entonces usted no tiene que vivir solamente una vida pasajera, tiene que vivir una vida abundante. Viva a la altura de su nombre, viva a la altura del sacrificio, viva a la altura de lo que Dios hizo por usted. ¿Alguien está aquí hoy todavía? El peor error, hermano, el peor error. ¿Cuántos? Bueno, no sé si algunos de los que están aquí han visto una película que se llama Salvemos al Soldado Ryan. ¿La han visto? Salvemos al Soldado Ryan. Para salvar a Ryan tuvieron que morir un pelotón entero. Tuvo que morir un pelotón entero para salvar a un solo hombre. Y cuando el último que fue a salvarle también muere, él le dijo: por favor, te pido una sola cosa, que valga la pena el sacrificio que hicimos por ti. Imagínese usted que Dios Padre despoja a su único hijo de toda la gloria del cielo.
viene y vive entre los hombres, se humilla hasta lo sumo, muerte de cruz, para que usted tenga vida y para que usted pueda vivir en libertad. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad no solamente de vivir, sino de vivir a la altura del sacrificio de Cristo. No es solamente vivir, no es solamente sobrevivir, es vivir a la altura de lo que Él hizo por nosotros. Después que se sacrificó, lo escupieron, Él siendo inocente y usted culpable, para que luego entonces usted lleve su nombre. Por eso la Biblia dice: vestíos del Señor Jesucristo. Lo único que nos queda a nosotros es vivir a la altura de su nombre y a la altura de su sacrificio. Que la gente vea por medio de nosotros a Cristo. Que la gente, cuando nos vea a nosotros, vea a Cristo, vea a Jesús, vea al Hijo en nuestros actos. Así que cuando el ángel de la muerte desciende y pasa por las casas de los egipcios y ve que no hay allí ninguna sangre, ve que no hay allí ninguna cobertura, va y cobra el pago. ¿Cuál es el costo? La muerte del primogénito. No importaba el rango, no importaba si era hijo de Faraón, no importaba si era hijo de general, no importaba si era un hijo de un capitán. Allí los rangos no importaban para nada. Allí no importaba el estatus que tuviese la persona. Pero que este es hijo de Faraón, no importa. Aquí lo único que respetaba el ángel de la muerte era la sangre. Y donde no veía la sangre, usted podía sacar el título más alto de la tierra y a él no le importaba. Y tú no se has dado cuenta que es lo mismo todavía. Steve Jobs con todo el dinero del mundo, y cuántos empresarios y cuánta gente con todo el dinero del mundo y toda la tecnología del mundo, le llegó la muerte. Le pudieron ofrecer villas y castillas, dinero, mansiones y dinero, y a la muerte no le interesaba nada de eso. Solamente preguntaba: ¿tienes o no tienes la sangre? ¿Estás o no estás cubierto con la sangre? Y vine a decirle a alguien: te podrá faltar millones, te podrá faltar dinero, pero estás cubierto por la sangre del Cordero. Y a ti Satanás no te puede tocar. La muerte no te toca si no tiene autorización de Dios. A ti la muerte no te puede tocar si Dios no se lo permite y se lo autoriza. Alguien que se ponga de pie y grite fuerte: yo estoy cubierto por su sangre. Se lleva a los primogénitos del pueblo de Egipto. Al otro día el lloro, al otro día el lamento, al otro día la queja, al otro día la gente vuelta loca, llorando a sus primogénitos, llorando a sus hijos. Y los egipcios, me imagino, que veían a los de Israel y no los veían llorando. ¿Y qué pasó con ustedes? Estamos cubiertos por la sangre. Por eso el texto dice: y la sangre les será de señal a ustedes. No era Dios que les servía de señal, era a ellos que les servía de señal. Por eso entonces hay personas que se van a preguntar: ¿y cómo es que tú estás de pie? Por la sangre. ¿Y cómo fue que a ti no te pasó nada? Por la sangre. ¿Y cómo es que tu matrimonio todavía sigue caminando? Por la sangre. Alguien está cubierto por la sangre del Cordero en este lugar. Tomaban la sangre, la cubrían. Ahora, escucha entonces qué consistía el menú. Van a celebrar la Pascua. Tenían que celebrar la Pascua y el menú era lo siguiente: tenían que tomar carne del cordero, no podían desperdiciar nada del cordero, tenían que comerlo entero, pero tenía que ser cocinado a fuego. No podía estar crudo y no podía estar hervido, no podía estar cocido, tenía que estar a fuego. Dios fue muy enfático cuando le dijo: la carne debe ser preparada a fuego, no puede estar cruda, porque Dios no trabaja con gente sin proceso. Dios no trabaja con gente cruda. Alábalo ahora. Hay gente que quiere celebrar Pascua, pero quieren el cordero crudo, de que para que baje suave. Con proceso. Dios no te va a trabajar. Dios no va a trabajar contigo si no ha sido procesado. Dios no va a trabajar contigo si no ha pasado por el fuego de prueba.
El cordero tenía que estar cocinado a fuego. ¿Sabe qué significa el fuego? Prueba, proceso. ¿Sabe qué significa el fuego? Sacrificio. Había que tomar ese animal y había que ponerlo al fuego, había que procesarlo, había que sacrificarlo. Usted no puede pretender gloria de Dios si no está dispuesto a sacrificio. ¿Sabe qué Dios le estaba diciendo al pueblo? La Pascua no es gratis. La Pascua, para que ustedes celebren la Pascua, alguien tuvo que morir. Para que ustedes sean libres, alguien tuvo que sacrificarse. Por eso usted tiene que valorar estar en la iglesia. Por eso cuando usted venga a la iglesia, hermano, aunque usted venga del trabajo y venga cansado, te voy a dar lo mejor porque tú lo mereces. Porque si Dios no escatimó para ofrecerme lo mejor, tampoco yo voy a escatimar en ofrecerle lo mejor que puedo ofrecerle. Ofrezca su mejor alabanza aunque le cueste. Por eso David dijo en un momento determinado, David dijo: yo no haré nada que no me cueste sacrificio para mi Dios. Sé que será difícil, sé que no es fácil. A veces levantar la mano no es fácil, pero la voy a levantar. A veces levantar la voz no es fácil, pero la voy a levantar. Alguien que levante su voz, alguien que levante su voz, alguien que levante su alabanza, alguien que ofrezca su adoración a Dios. No podemos hablar de evangelio sin sacrificio. No hay forma de celebrar Pascua sin sacrificio. Nosotros estamos comiendo, pero la idea de Dios era recordarle con los alimentos lo que representaba que ellos fueran libres. Cada vez que ellos veían el cordero, tenían que recordarse que ese cordero tomó el lugar de ellos. Y que ese cordero no fue cocido ni crudo. Ese cordero había que meterlo en el fuego. ¿Dónde usted cree que estaba Cristo? En un cheilón, en un resort. La Biblia dice que cuando Cristo estaba orando en Getsemaní, su sudor se volvió como gotas de sangre. La intensidad, la presión que estaba atravesando Jesús era tan fuerte, hermano, que nunca en la Biblia Jesús había pedido a los discípulos que oraran por él. Nunca. Y ese día le pidió encarecidamente una sola cosa: oren conmigo. Mi alma está angustiada hasta la muerte, oren por mí. Necesito que oren por mí. Cuando Jesús lo regresó y lo vio durmiendo, señores, Jesús no le cayó a palo, porque mire, Dios es grande. Pero Jesús era palo que le quería caer. Pero ven acá, le estoy diciendo a ustedes que me van a entregar, me van a matar, me van a crucificar, y ustedes están con un sueño. Hermano, no era fácil. Jesús estaba en el fuego de la prueba, hermano. Ese cordero estaba en el fuego de la prueba. Pero lo mismo, Jesús dijo: de la misma copa que yo bebo, ustedes dentro de no mucho tiempo, ustedes beberán también. Quiere decir que el mismo proceso que se dio en él se iba a dar también en los discípulos. Y nosotros no podemos hablar de evangelio, de Pascua, de gloria, de liberación, sin recordar que esa carne tuvo que ser sacrificada. Y yo vine a decirle a ustedes también que lo mismo va a suceder en nosotros. No podemos hablar de gloria sin entender que esta carne tendrá que ser expuesta al fuego. Y en el fuego se quema. En el fuego la carne se quema, hermano. Esto te va a costar. Dile al que está a tu lado: no te va a costar. Si a usted le predicaron un evangelio donde todo es nítido, donde todo es heavy, donde todo es chulo, donde no hay dificultad, donde no hay proceso, se equivocaron de evangelio. Se equivocaron de evangelio. Porque este evangelio, dice el apóstol Pedro, que el justo con dificultad se salva. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde va a aparecer el pecador y el impío? O sea, si para nosotros es difícil, ¿no crees que para ustedes va a ser más fácil todavía? No, este evangelio cuesta. De hecho, este evangelio es glorioso porque cuesta. Y porque vale la pena las lágrimas, ¿sí o no? Vale la pena los sacrificios, ¿sí o no? ¿Usted le ha tocado llorar por el evangelio? Pues siga llorando y dé gloria a Dios por eso. Porque si hay algo que vale la pena, es el evangelio de Cristo. Ahí está la carne, ahí está la sangre, ahí está la carne. Y Dios le dijo: ahora yo quiero que hagan otra cosa. Quiero
que tomen la carne y luego tomen pan sin levadura. Tomen pan sin levadura. Y oye cómo era la preparación. Ellos tenían que tomar pan sin levadura, pero tenían que durar 7 días limpiando la casa de cualquier pan que tuviera levadura en la casa. Tenían que sacar todo rastro de levadura de la casa. Tenían que sacarlo. No podía haber nada de levadura dentro de la casa. Así que celebrar la Pascua implicaba un proceso de purificación. Usted se da cuenta que usted no puede hablar de encuentro con Dios sin separar tiempo. Usted no puede hablar de purificación. Usted no puede hablar de santidad si no está dispuesto a apartar tiempo para Dios. Hay algunos de ustedes que ya organizaron posiblemente ya están hablando de las vacaciones del 2022 en familia. Hágalo, que eso está bueno. Hágalo, que así sea. Declaro que todos los hermanos de la iglesia tienen su tiempo, que se van de vacaciones con su familia. Eso está buenísimo. Agende eso, sí. Pero ¿y el tiempo con Dios? Si ya usted agendó el tiempo que se van de vacaciones, también tiene que agendar el tiempo que se van a meter con Dios. ¿Digo yo? ¿Digo yo? No, está mal. ¿Estamos bien? Es más, cuando usted hace eso, usted le puede decir: Señor, ya yo aparté el tiempo, provéeme los recursos ahora para irme de vacaciones con la familia. Dios va a estar más de acuerdo con usted ahí. Panes sin levadura. ¿Qué representa la levadura? Ustedes recuerdan que Jesús le dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, porque la levadura representa el pecado. La levadura representa el pecado. Y Dios está diciendo: límpiense de toda contaminación, límpiense de todo pecado. Si usted lee el libro de Hebreos, que Hebreos tiene que ver mucho con los sacrificios y tiene que ver mucho con el libro de Levítico. O sea, si usted lee el libro de Hebreos, léalo paralelo al libro de Levítico para que entienda mejor o comprenda mejor el texto del libro de los Hebreos. Porque el Hebreos es un libro escrito para hebreos. Por eso se llama Hebreos, porque fue escrito para hebreos. Fue escrito para un público que entendía de los ritos, que entendía de la purificación, que entendía de los sacrificios, que entendía del sumo sacerdote, que entendía de todo eso. Ese lenguaje lo entendía. Por eso ustedes, cuando leen el libro de Hebreos, van a encontrar un lenguaje bastante teológico, cargado de una actividad teológica muy fuerte, porque fue escrito para personas que entendían y conocían el tema, a diferencia del libro de Romanos o Primera, Segunda Corintios, que fue escrito para gentiles. Dios le dice: van a celebrar, pero quiero que tomen la carne, quiero que tomen levadura, quiero que tomen pan sin levadura, pan que no esté leudado. Así que tiene que eliminar todo rastro de pecado. El escritor de Hebreos dice que nosotros tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Ahora, si usted se da cuenta, dice que para correr esta carrera tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que podamos correr con paciencia. Lo que te resta efectividad, lo que te resta es el pecado. Lo que te resta en tu vida cristiana, en tu vida devocional, es el pecado. Yo le voy a decir una cosa a ustedes y entiéndalo, por favor. Entiéndalo. Yo no estoy diciendo que nosotros no cometemos pecado. Yo no estoy diciendo eso. No. Pero entienda lo que le voy a decir. Usted tiene que tener una relación a muerte con el pecado. Usted no puede tener una relación de amistad con el pecado si quiere tener una relación de victoria con Dios. Porque uno y el otro son enemigos, son antagónicos. Y si me permito coquetear con el pecado, entonces debilito mi relación con Dios. Lo que provocó enemistad entre Dios y el hombre fue el pecado que se introdujo en medio. Dios no tenía en términos personales nada contra Adán. ¿Ustedes creen que Dios el creador tenía algo en términos personales contra Adán? Ay, me ofendiste, Adán. Ay, Adán, me siento mal. No, no es eso. No es personal. Pero ¿por qué se produjo una enemistad? ¿Por qué se produjo una enemistad entre Dios y el hombre? Porque el pecado se interpuso. Y mientras
el pan esté leudado, o sea, mientras nuestra vida esté leudada por el pecado, nuestra vida, para que me entienda mejor, mientras nuestra vida esté alterada por el pecado, nuestra relación con Dios nunca será óptima. Repito, el pecado es la levadura que altera nuestra relación y nuestra naturaleza con Dios. Yo no te conozco cuando tú pecas. Cuando usted vive en pecado, usted no es la misma persona. Cuando usted vive en pecado, vive hablando mentira. Cuando usted vive hablando chismeando, cuando usted se permite vivir en pecado, usted no es la persona que Cristo salvó. Usted no es la persona que Cristo por la cual redimió. Usted está andando en su antigua naturaleza. Dios no te reconoce. Dios no te reconoce como no reconocía a Adán cuando pecó. Dios le preguntó a Adán: ¿dónde estás? Y no lo veía, porque el que yo dejé aquí estaba en santidad, y lo que yo estoy viendo aquí es un pecador que tiene miedo, que se está escondiendo. ¿Y quién es este? Dios no te conoce, porque el pecado es la levadura que te altera. La iglesia en pecado, la iglesia cuando está en pecado, la gente entra, los inconversos entran y dicen: aquí no se siente algo, aquí como que Dios se fue de esta iglesia. Ya yo no siento lo que yo sentía antes. Fue que el pecado adulteró, el pecado alteró la naturaleza y el fluir del Espíritu Santo en la iglesia. Y Dios lo que está diciendo es: quiero que quiten la levadura, quítenla. Lo que te está alterando la naturaleza, quítalo. ¿Usted quiere celebrar la Pascua? Tienes que quitar la levadura que te altera, la que te roba la naturaleza. Usted no ha hablado con personas que dicen: pero fulano está muy cambiado, su esencia no es la misma ya. No, su esencia no es la misma. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? La levadura. La levadura. No, porque aquello, porque esto, porque aquello. Es usted el encargado, el responsable, el vigilante, el guardián de mantener su vida espiritual en óptimas condiciones. No culpe a nadie, no culpe a sutano, no culpe a fulano, no culpe al otro. Es usted el responsable. Dios le dio a usted todo lo necesario para mantenerse en óptimas condiciones. ¿Qué nos dio? Su Espíritu Santo. Y la Biblia dice que si Él nos reprende, mayor es Dios que sabe todas las cosas. Hay que eliminar del pan la levadura. Hay que eliminar lo que altera la naturaleza, la esencia de tu vida en Dios. Todo lo que altera tu relación con Dios, tienes que eliminarlo. Trata el pecado como el pecado te trata a ti. No. Repito. Trata el pecado como el pecado te trata a ti. El pecado te quiere matar, mátalo tú a él. Él te quiere destruir, destrúyelo tú a él. Es una relación a muerte. Nosotros somos enemigos a muerte. Cada vez que tú lo ves, entra al fundazo. Entrale. Que te quiere acabar, te quiere destruir. Destrúyelo tú a él. La sangre, la carne, el pan. Por último estaban las hierbas amargas. Hierbas amargas. Era un menú extraño este, pero estaba lleno de simbolismos. Y Dios le dijo: miren, tomen hierbas amargas. La van a tomar y la van a ligar, y con eso la van a comer. Y eso amargo ustedes se lo van a comer, porque esas hierbas amargas le van a recordar a ustedes el tiempo. Cada vez que ustedes la coman, se van a acordar que así de dura fue la esclavitud. Las hierbas amargas tenían el norte de recordarle la esclavitud de Egipto. Cada vez que ellos estaban comiendo la carne así sabrosa, decían: qué sabroso está esto, gloria a Dios, mi alma te alaba, y el pan qué bueno está esto. Y se metían un chin de hierba amarga. Pero esto está malo, pero esto está amargo. Así sabe la esclavitud, manito. La intención de Dios era que no se le olvidara a qué sabía la esclavitud. Y hay muchos evangélicos que le hace falta comer hierbas amargas. Hay evangélicos que le hace falta comer hierbas amargas. ¿Sabe para qué? Para recordar, para que se recuerden lo duro que fue la esclavitud en el mundo. Me imagino yo hubiese estado en aquel tiempo, y yo me invento
la paleta de hierba amarga. ¿Ustedes recuerdan cuando Israel salió de Egipto? Que cruzó el Mar Rojo, que no tenían agua y estaban, ay, vámonos para allá atrás. Ay, yo con una paleta de hierba amarga. Mira, tómate una paleta de hierba amarga. Ay, nosotros deberíamos patentar, hacer una paleta de hierba amarga. Y cada vez que un evangélico quiera volver para el mundo, manito, mira, así sabe la esclavitud, pruébalo. Así sabe la esclavitud, manito. Así de amarga es la esclavitud en el mundo. Así de amargo es la esclavitud en el mundo. Aquí usted va a sufrir, pero usted está sufriendo con propósito, con destino y con gloria, hermano. Esto no es un sufrimiento al azar. No es amargura al azar. Yo sé lo que estoy padeciendo y por qué lo estoy padeciendo en este lugar. El peor error de nosotros, hermano, es olvidar la amargura de la esclavitud. El peor de un cristiano es olvidar, hermano, de dónde Dios lo sacó. No olvide de dónde Dios te sacó. Jesús dijo que al que mucho se le perdona, mucho agradece. Ustedes saben que yo, cuando me convertí, déjenme compartirles este pequeño testimonio. Cuando yo me convertí, yo tuve una situación, porque yo decía, habían personas que habían como nacido en el evangelio, nunca habían experimentado el mundo, vivido el mundo, y no tenían eso que no, que yo maté, yo robé, yo hice esto. No, sino que eran personas que nacieron en el evangelio. Entonces yo decía, pero el texto dice que al que mucho se le perdona, mucho agradece. Pero yo entiendo que estas personas no tienen mucho que agradecer, porque esta gente nacieron en el evangelio. Y yo asumía que, erróneamente, que el delincuente, el ex delincuente, el que mató, robó, hizo tantas cosas, es el que tiene que agradecer mucho. Y una vez mi pastor me dijo, no, es lo contrario. Digo, pero es que a este se le perdonó más que a este. Digo, eso es lo que él cree. El error de nosotros es pensar que Dios le perdonó más a aquel que a este. El texto dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se sentó, sino que en la ley de Jehová estuvo su delicia de día y de noche. Ese tiene más que agradecer que aquel delincuente. Esos muchachitos que nunca han pisado el mundo, que nunca han estado en el mundo ahí, ustedes tienen más que agradecer que aquel que estuvo metido en la delincuencia. No, pero yo no fui tan malo. No, pero Dios te libró de ser lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor. Tú tienes mucho que agradecer al Señor. Alguien tiene aquí que agradecer a Dios por lo que hizo, por su sacrificio, por su sangre vertida en la cruz del Calvario. Alguien da una alabanza a Jesús en este día. Oiga lo que Dios le dice. Ya tienen todo preparado ahí. Lo que van a hacer es lo siguiente. Oiga las reglas para comer. Las reglas para comer eran las siguientes. Tenían que estar vestidos, tenían que tener su calzado, tenían que estar ceñidos sus lomos, tenían que tener todo su indumentaria. No podían tener nada desnudo. Iban a celebrar, a comer la Pascua. Y otro requisito, hay algunos hermanos que se hubiesen quemado ahí hubiese un par de hermanos que se queman. Había que comer la Pascua, la cena, apresuradamente. ¿Sabes que hay gente que tiene problemas aquí con eso? Dios bendiga a Jason. Había que comerla apresuradamente. ¿Sabe por qué tenía que comerla así? Eso, pero no era de que ese día, era siempre. Porque lo que Dios iba a hacer, lo que Dios iba a hacer con ellos, era que lo iba a sacar de manera apresurada de Egipto. Cuando ellos estaban comiendo la cena apresuradamente, lo que yo voy a hacer, lo que Dios le estaba diciendo es: acuérdense que lo que yo voy a hacer con ustedes, así mismo es. Lo voy a hacer rápido, lo voy a hacer apresurado. Apúrate, 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 apúrate. Por eso tenían que estar vestidos. Por eso tenían que estar vestidos para la ocasión. Y yo vine a decirle a alguien: vístete para la ocasión. Vístete para lo próximo que Dios va a hacer. Cíñete para lo próximo que Dios va a hacer en tu vida. Se ponían su pinta, ceñido, vestido, los mejores calzados. ¿Y para dónde tú vas? A celebrar la Pascua. Con esa pinta, con ese flow,
a celebrar la Pascua. Cuando usted venga para la iglesia a tener un encuentro con Dios, póngase su mejor pinta. Póngase como si el varón la miró y le dijo: sierva, tú estás. Y usted le dijo como que sí. Usted se pone su mejor pinta. Y cuando le pregunte: ¿para dónde tú vas? A tener un encuentro con mi Dios, a encontrarme con mi Dios. Voy a encontrarme con el Señor en esta noche. Alguien dé un aplauso a Jesús en este día. Póngase de pie, por favor, póngase de pie.